Vergüenza para los judíos, vergüenza para los israelíes, vergüenza para los judíos y vergüenza para todos los que tengan relación. Por primera vez en la historia, un primer ministro judío en funciones acusado de delitos que lo mandarían directo a la prisión. Las protestas se escuchan hasta el Pentágono como alarma para el mundo, porque si gana o pierde el primer ministro de Israel, podría arrastrar al mundo propio a una catástrofe sin precedente. ¿Por qué? Soy Roberto de la Madrid y esta noche, desde el lugar con más problemas del planeta, desde aquí, desde Oriente Medio, detrás de la razón. Primero enfrenta el grave problema de no poder formar gobierno. Y ahora, además, su muerte política la tiene enfrente. Fue acusado de fraude, sobornos y violación de confianza. Es el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. La Fiscalía del Régimen de Israel lo ha acusado e imputado por 3 casos diferentes para comenzar un proceso formal. הוא יום קשה ועצוב מבחינת הציבור בישראל ומבחינתי באופן אישי. זאת מאחר שקבלת מתנות על ידי נבחר ציבור בהיקף של מאות אלפי שקלים במסגרת מעין קו אספקה שיטתי שמתקיים באופן רצוף לאורך שנים היא דבר חמור. En el primer caso se le acusa de recibir lujosos regalos ilícitos de millonarios valorados en 260.000 euros a cambio de favores. Carísimos puros, joyas, viajes y champán francés. En otro caso, se le acusa de llegar a un acuerdo con el diario Yediot Ahronot para debilitar al diario rival Israel Hayom. A cambio, el primer ministro habría pedido publicaciones que lo cubriera de bondad. Pero el más grave de todos es el caso 4000. Netanyahu es acusado de hacer favores al gigante de la telefonía Saúl Elovich, accionista mayoritario del grupo Bezek. A cambio, el primer ministro habría pedido otra gran cobertura de buena imagen en el portal Walla para él y su esposa. La pena podría ser de 10 años de cárcel. Netanyahu niega todo. כערב אנחנו עדים לניסיון של הפיכה שלטונית נגד ראש ממשלה בעלילות שווא ובתהליך חקירות מזוהם ומגמתי. Esto preocupa al mundo, la guerra. Al estar acorralado y además ser un belicista para salir del pantano, Netanyahu podría estar buscando una excusa para lanzar un ataque. Contra Gaza, contra Siria, contra el Líbano, contra Irán. Análisis de la prensa del propio Israel reportan esa posibilidad. De hecho, el periódico Haaretz revela que han llegado generales estadounidenses del Pentágono para tratar de impedirlo. Estados Unidos ahora no quiere una guerra en la región, e Israel insiste en que Estados Unidos ponga en la mira a Irán. Pues como siempre, muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchísimas gracias a usted que siempre nos sigue en donde vayamos, como vayamos y como sea, a través de las diferentes redes sociales, a pesar de que nos cierren los portales y nos cierren las señales. Usted está ahí, muchas gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Rafael Araya Marri, el maestro Rafael, que siempre es un placer tenerlo aquí, allá en Buenos Aires. Bueno, aquí y allá, en los dos lados lo tenemos. Rafael, gracias por estar aquí. Buenas noches en Teherán. Nuño Rodríguez, analista de Quixote Globe, allá en Burgos.
allá en España. Gracias, Nuño, por estar también con nosotros. Nuño, comienzo contigo. ¿Por qué Estados Unidos ha enviado a generales del Pentágono a Israel? Están ahora allá. ¿Por qué? Hombre, Israel es uno de los focos calientes dentro de la zona de conflicto, como bien has dicho, de Oriente Medio. Tienen unos planes que desarrollar que están ahora mismo en suspenso por la situación política tanto en Estados Unidos como en Israel, y desde Israel se están reclamando acciones, como se han reclamado unos bombardeos sobre Siria en relación con el conflicto con Irán. Es normal que haya en el terreno de operaciones, que en el escenario de operaciones haya gente en el terreno analizando la situación. Puede que la noticia ya ha salido ahora, pero es que seguramente no haya dejado de haber nunca militares estadounidenses en Israel analizando la situación. Por eso no me parece una noticia que sea demasiado relevante. Lo que sí que me parece relevante, creo que va a ser el tema que vamos a tratar, que es la política interior de Israel, porque por primera vez se están viendo fisuras, ya no solo dentro de Israel, sino de cara al exterior. Y eso puede que sea lo más importante dentro del panorama, dentro del escenario de conflictos de Oriente Medio en estos momentos. Bien, sí, yo te lo pregunté en cuanto a la conexión entre las posibles, como se dice en México, patadas de ahogado de Netanyahu, que varios analistas consignan del propio Israel y del Pentágono, que podría en desesperación para salirse del pantano político, pues hacer un ataque para desviar la atención. Te lo pregunto a ti, Rafael, el hecho de que Netanyahu se está ahogando, ¿no podría ser algo muy negativo para toda la región? Belicista, como siempre, en Israel, lo que decía, están preocupados. De hecho, Estados Unidos ha enviado a estos generales, uno de los máximos el domingo se reunió. ¿Qué piensas? ¿Es imposible esto? Más cuando también en las últimas semanas los militares de Irán están en máxima retórica advirtiendo al enemigo que ni se les ocurra. ¿Qué piensas? Roberto, buenas tardes, te saludo ahora oficialmente, digamos. Roberto, yo creo que un tigre acorralado va a hacer cualquier cosa con tal de preservar su propia integridad. Hemos visto cómo dentro del propio Likud comienzan a verse ciertas fisuras del partido de Netanyahu, comienzan a verse ciertas voluntades que tienen como orientación apartar al primer ministro actual, Benjamín Netanyahu, de su rol para que exista, digamos, lo más probable de cara a unas nuevas elecciones, la posibilidad de poder competir sin la sombra de un Netanyahu absolutamente acorralado, perseguido por la justicia, que convengamos también, no es el primer caso que se da en el Estado de Israel. Recordemos que el ex primer ministro Ehud Olmert también estuvo preso exactamente por casos de corrupción, el ex presidente Katzab preso por violación o por intento de violación, por acoso sexual. Entonces también tenemos una tónica que nos marca la categoría moral de la dirigencia israelí, que evidentemente rompe con toda regla ética, digamos, con tal de mantenerse en el poder. Y yo no vería descabellado que estamos en un punto de peligro extremo de que Netanyahu, a la luz de los conflictos internos, pueda buscar una excusa externa para poder seguir convalidando el poco poder que le resta al interior del Estado de Israel y de alguna manera pasar por alto de esta manera el juicio que están llevando a cabo y poder, digamos, tal vez permanecer un tiempo más en el poder como primer ministro, Roberto. Eso que temes sería traducido, ¿no? Hablando con nombre y apellido, ataque, ¿no? Ordenar sería un ataque, tú lo enumeraste muy bien, ¿no? Podría ser un ataque a Hezbollah, podría ser un ataque a Siria e incluso cometer la enorme torpeza de avanzar con un ataque sobre la República Islámica de Irán. Yo no lo descarto, Roberto. Bien, ahora sí te pregunto, Nuño, ¿qué significa para la región? ¿Qué significa también para las cuestiones internas de Israel que Israel esté en caos político? ¿Es positivo, es negativo? ¿Cómo lo ves, por favor? Pues precisamente por la propia naturaleza de la situación, yo creo que es bastante complicado que la guerra interna, la fuerte guerra interna que tiene Israel en estos momentos vaya a ser solventada con un ataque exterior o con una cortina de humo con unos terceros actores. En estos momentos Israel está sufriendo un ataque de guerra política dentro de su propio territorio. El Partido Conservador está siendo atacado por las diferentes fuerzas, tanto estatales como no estatales, dentro de su territorio, y es la primera vez que esto está pasando en Israel. Por esa razón, la naturaleza de
exterior de Israel en la región no puede verse comprometida como se podría haber comprometido impunemente anteriormente. Ahora mismo tienen que solventar sus diferencias dentro, tienen que volver a conseguir una estabilidad parlamentaria, una estabilidad política, una estabilidad presupuestaria. Van a tener otra vez que conseguir una estabilidad con un país como Estados Unidos, que está sufriendo exactamente los mismos problemas, está sufriendo una parálisis política que está siendo creada por agentes exógenos a las administraciones y al Estado. Y en estos momentos Israel lo que necesita es cambiarse y cambiar el paradigma de su propia naturaleza, de su propia concepción y de sus relaciones en el exterior. Oye, Nuño, ¿cuáles agentes externos estarían causando ese problema interno en Israel? Hombre, tenemos que tener en cuenta que Israel ha sido el primer país que en estos días ha expulsado a un oficial, al director de la Human Rights Watch. Hay muchas organizaciones dentro de Israel, muchas ONGs financiadas por el lobby globalista, como viene siendo George Soros, que están acosando a todas las instituciones que son nacionalistas o que son conservadoras dentro de muchos países. Y esta vez le ha tocado a Israel. Bien, pues eso es grave, ¿no? A ver, antes de entrar a esto, yo te pregunto, Rafael, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, a través de Ali Shamjani, dice que esto es positivo porque significa el colapso de Israel. ¿Qué piensas tú? ¿Está colapsando Israel? ¿Se está hundiendo Israel? Yo no sé si es el colapso, me parece un poco un concepto muy amplio para calificarlo así, o un poco determinante. Yo creo que sí. Israel está mostrando fisuras que no son menores, está mostrando una profunda incapacidad de recomponer su política interna a partir del proceso de elección de un primer ministro, y ha caído en una parálisis que obviamente entrampa su propia política interna, arrastra con ello a toda la situación que se da con el pueblo palestino en los territorios ocupados básicamente, e imposibilita cualquier perspectiva de que pueda haber definiciones políticas tanto hacia adentro como hacia afuera por parte de Israel, Roberto. Recordemos que Benjamín Netanyahu además tiene 3 carteras a su cargo, 3 ministerios, y no está pudiendo en la práctica cumplir con ninguno de los roles para los cuales él tomó esos ministerios a su cargo. Entonces, esto es un proceso de degradación de la política interna israelí que nos ha mostrado eternamente que es entre comillas, la única democracia de Oriente Medio, y vemos, digamos, que está entrando precisamente en un estado de descomposición donde las fisuras comienzan a ser cada vez más evidentes, Roberto. Bien, Rafael Nuño, regreso con lo que tú dices, que creo que es muy importante. ¿Por qué en este momento se le acusa? Porque después de 3 años de investigación, justo es en este momento. ¿Por qué la sociedad israelí mantendría a un corrupto como su primer ministro? O lo de ser corrupto, Nuño, pues es lo de menos. Es probable que, como decías tú, más bien las dos bandas estén peleando por el poder. Netanyahu por un lado y los Ehud Barak por el otro lado, también incluido Soros. No en vano los escándalos de Jeffrey Epstein, ¿te acuerdas? El pervertido sexual traficante de menores que tenía lazos con muchos presidentes y que Netanyahu acusó a Ehud Barak, y ahora esto podría ser un revés. Por favor. Por supuesto que lo que es la corrupción, entendida en unos niveles pues más o menos pequeños, más o menos lógicos, corruptelas entre diputados, entre grupos políticos, entre medios de comunicación, no es una razón ni mucho menos importante a la hora de ejecutar el poder. Todos los presidentes, todos los grupos de poder, o sea, tienen corruptelas mayores o menores. Lo que pasa que se guardan, se analizan, se reservan para el momento oportuno, y es este el momento en el que los enemigos de Netanyahu han decidido que hay que actuar. Quieren un cambio de gobierno en Israel, quieren cambiar la agenda tanto interior como exterior de la política israelí, y necesitan anular la presidencia de Netanyahu, y necesitan una parálisis política dentro de Israel. Está sucediendo en muchos lugares a lo largo y ancho del globo en este mismo momento. Hay parálisis políticas en muchísimos países. Y la mayoría, sí tiene el mismo patrón. Siempre son casos de corrupción abiertos a última hora, con unos jueces que han salido, digamos, como espontáneamente de la nada, con acusaciones que venían de hace años y que resulta que ahora tienen que ser dirimidas inmediatamente, que no pueden esperarse. Es algo demasiado extraño como para tomarlo en consideración, y más sobre todo teniendo en cuenta que las acusaciones ahora mismo que hay sobre Netanyahu
pueden ser unas acusaciones que podían ser sobre cualquier empresario, sobre cualquier político de segunda división a lo largo y ancho del globo, y que todos ellos siguen ejerciendo su autoridad sin ningún tipo de problema. Esto está claro que es una guerra interna que viene por dentro y que son problemas que le están sacando desde dentro de la propia naturaleza de Israel, desde el propio sistema jurídico, para bloquear el sistema político. Como te digo, está sucediendo en muchos países. España en estos momentos también tiene una parálisis política debido más a la aritmética parlamentaria que a temas judiciales, pero es algo que casualmente, demasiado casualmente, está sucediendo en muchos países ahora, a día de hoy. Bien, a ver, Rafael, la misma pregunta al ver cómo, porque el problema no es Israel, el problema es la red mundial, Rafael, al ver cómo se desvelan casos como el señor Epstein de perversión, tráfico de menores, imagínate, y luego lo suicidan, por decirlo así, y luego Ehud Barak está involucrado, Netanyahu está involucrado, George Soros. Yo te pregunto, Rafael, ¿quiénes están peleando por el poder israelí y cómo intervienen aquí sus redes de corrupción, su poder económico de la banca mundial y sobre todo y más que todo sus creencias y su misticismo de construir el templo de Salomón sobre la mezquita Al-Aqsa? Por favor. Mira, Roberto, yo lo que primero me gustaría establecer es que esta investigación sobre Netanyahu no es reciente, no salió con motivo de las elecciones pasadas en que compitió con el ex general Benny Gantz. Esto trae por lo menos 5 o 6 años de arrastre y se ha producido el momento, digamos, en que todas las postergaciones que intentó Netanyahu llegaron a un punto en que el fiscal general dijo es momento de sacarlo a la luz y fue coherente con eso y lo sacó adelante. Yo creo que el poder en Israel, a la luz, por ejemplo, ¿quién puede no tentarse cuando Estados Unidos le está entregando al Estado de Israel $30.000 millones en armas? ¿Quién puede negarse cuando un financista como Sheldon Adelson, que tiene un diario de distribución gratuita en Israel, le ha puesto ingentes cantidades de dinero tanto para la campaña de Netanyahu como para seguir sustentando la construcción de asentamientos ilegales en los territorios palestinos? Es decir, es tanto el dinero que mueve el lobby judío dentro del Estado de Israel, que yo creo que si no existe una persona que sea íntegramente moral a cargo del Ejecutivo, siempre va a existir la posibilidad de que la tentación pueda más que el realismo, ¿no? Bien, ¿y esto cómo lo conectas con las ideas sionistas del Templo de Salomón? Bueno, eso es parte del mito fundacional del Estado de Israel. No nos olvidemos que eso es un simple concepto religioso, Roberto, que no tiene demasiado asidero en la realidad. Yo creo que Israel se ha construido en base a mitos, se ha edificado, digamos, construyendo un relato de la promesa divina, y lo vemos claramente cuando ellos decían, bueno, vamos a construir, Palestina es una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, cuando allí vivía más de 1 millón de habitantes. Es decir, el Estado de Israel ha hecho del desierto un vergel, cuando en realidad roba el 86% de los recursos acuíferos de Palestina. Entonces, todo esto no es más que un relato, que un cariz de promesa divina para intentar disfrazar la usurpación, la ocupación y la opresión de un pueblo, digamos, bajo la promesa supuesta de su propio Dios, Roberto. Bien. Nuño, ¿cómo un colapso en la cúpula de Israel podría cambiar el balance de fuerzas y relaciones políticas mundiales, sobre todo de las 5 potencias? Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, China, todos están metidos ahí en Israel e intervienen y convergen. Israel tiene contactos fuertes, muy profundos, en términos económicos principalmente, en términos de investigación y otros tipos de acuerdo con las principales potencias del mundo. Y estamos hablando de un país que en términos geográficos es excesivamente pequeño para estar metido con todas las grandes potencias. Hay que tener en cuenta que la naturaleza de Israel
viene pues muy seguramente en la mayoría del apoyo que está recibiendo de Estados Unidos. Y a colación con lo que se estaba diciendo antes, muy seguramente la crisis interna que está sufriendo Israel a día de hoy viene de una división interna dentro del lobby judío en Estados Unidos. Muy seguramente los problemas que están habiendo ahora mismo en el Parlamento de Israel sean una resolución, un problema que se está arrastrando desde otro lado, de una concepción diferente de qué tiene que ser Israel, qué tienen que ser las naciones, cuáles son las relaciones que tiene que tener con el resto de naciones. Ahora mismo, si se cambia la política, si se cambia la agenda política que hay en Israel, está claro que va a haber un cambio radical en la política de Oriente Medio. Un cambio radical en la política de Oriente Medio puede llegar a ser una reafirmación de los valores de las potencias que ahora mismo se están considerando como enemigas, con lo cual siempre va a haber gente en contra dentro de Israel, dentro de Estados Unidos y dentro de otros países. No vamos a engañarnos tampoco. O sea, esta situación también le conviene a mucha otra gente. Pero ahora mismo, si Israel cambia su agenda, si cambia la naturaleza de su propia concepción, de su propia relación con sus vecinos, muy seguramente acabemos forzando un mundo multipolar en el que nos estamos ya de facto, pero que tendrá que resolverse, que tendrá que dirimirse de una manera administrativa, de una manera institucional, antes o después. Oye, Nuño, a mí me preocupa, por ejemplo, que se le ocurriera porque a cada rato bombardea y viola el espacio aéreo de Siria, Israel, por orden de Netanyahu, pero que haga un ataque pues ahí brutal, y que Rusia, que defiende a Siria, se haga a un lado, así como se hizo un lado en Bolivia cuando Rusia reconocía a Evo Morales, pues hoy ya reconoció Rusia a la autoproclamada presidenta. Entonces eso nos habla de que nada está dicho, ¿no, Nuño? Israel es un actor de facto en el conflicto de Siria. En un principio se hablaba de especulaciones, los primeros ataques aéreos no se sabía bien si habían sido hechos por la aviación israelí, si habían sido hechos por otros actores, pero como he comentado previamente, ya a día de hoy Israel ya está reivindicando acciones militares dentro del territorio de Siria. Obviar eso es querer obviar la realidad. Ya está habiendo graves operaciones dentro de Siria. De la misma manera que hay otros actores que están operando. También Irán está teniendo intereses dentro del conflicto de Siria. Turquía ha pasado la frontera con su ejército. Dentro de Siria hay muchísimos actores que ya no son simulados, ya no son conspiraciones, ya no son idealismos. Están de facto luchando en el terreno y están de facto teniendo un papel en el campo de batalla. Bien. El conflicto de Siria, igual que toda la política de la región, tiene que cambiar de paradigma y se tiene que cambiar la visión de los actores sobre el terreno, porque si no se tiene una visión realista de lo que está sucediendo, todo lo demás son especulaciones vanas. Bien, a ver, Rafael, a mí lo mismo, me preocupa mucho que Netanyahu ataque Siria, que Rusia, al ver lo que hizo con Bolivia, que prefirió reconocer a la autoproclamada presidenta y desconocer a Evo por el litio, pues también se haga un lado y deje que ataque a Siria y entonces se incendie otra vez Oriente Medio terriblemente. ¿Cómo ves todo este colapso de la política israelí y cómo ves que efectivamente, como dice Nuño, lo que pasa en Israel puede cambiar las cosas, sobre todo con Rusia? Yo veo que cada vez se hace más patente, Roberto, que las grandes potencias no se mueven por amistades, sino por intereses. Yo creo que lo que a Rusia le interesa con su presencia en Siria y en otras áreas de Oriente Medio es consolidar una situación de alta influencia sobre la región. Yo creo que Rusia ya demostró en el terreno sirio sus capacidades militares, su capacidad de movilización tanto de tropas como de equipo. Está diciendo aquí estoy, pero no asumió ni va a asumir un rol activo, por ejemplo, respondiendo directamente a los ataques israelíes o avanzando. Es inimaginable pensar en un avance ruso militar sobre el Estado de Israel, porque a Rusia lo que le interesa es que prevalezca su área de influencia y poder jugar con un rol de mediador o de interceder entre las partes para lograr la Pax que ellos quieren en la región y seguir teniendo intacta esa área de influencia, Roberto.
Pues te agradezco mucho. Ahí nos quedan muchas preguntas en el tintero. ¿Qué pasaría si Bernie Sanders gana la presidencia de Estados Unidos y ordena que una mitad del presupuesto militar enviado a Israel sea para los palestinos, tal como dijo Bernie Sanders? Imagínate cómo cambiarían las cosas. Gracias. Gracias, Rafael. Es un placer, como siempre, maestro Rafael, con mucho respeto. Nuño, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Se nos fue rapidísimo el tiempo. Mañana no se pierda el programa. México es un manantial, ¿de qué cree? De terroristas. Los terroristas invaden México. Bueno, eso es lo que dice Donald Trump. El problema grave no es que esté bromeando, ni tampoco si los narcos son verdaderos terroristas, sino que hay una ley especial en Estados Unidos, la ley 104-132, con la que se autoconceden el derecho de atacar a otros países. Dice textualmente: el presidente de Estados Unidos debe utilizar todos los medios, y digo todos, incluida la acción encubierta y la fuerza militar, para destruir a los terroristas en el extranjero. Además, podría castigar a los países que hospeden a terroristas. Esto es la guerra, ¿no? Trump planea declarar a los narcotraficantes mexicanos como terroristas. Y entonces, luz verde, ¿no? ¿Qué pasará mañana aquí en Detrás de la Razón? Buenas noches.